Bueno, ¿cómo estás? Esto es el Colectivo por los Derechos y tenemos a Claudio Lugo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, Luisa, ¿cómo te va? Buenas tardes también en la audiencia de cualquier parte del mundo que nos escuchen. ¿No es cierto? Este es Conciencia Talk New, ¿no es cierto? Y este es el programa El Colectivo por los Derechos. Así Hoy, es. bueno, ¿Cuántas hoy cosas lindas teníamos están varios, pasando? Escúchame, Claudio, ¿cuántas cosas lindas están pasando en la radio hoy? Hoy estrenó otra locutora, Ibelín se llama. sí, escuché, Luisa, te escuché justamente en el grupo de WhatsApp que tenemos, que hoy, ¿no es cierto?, había grabado, ¿no es cierto?, un nuevo programa, se Sí. incorpora a la radio, a Toñuc, que la verdad que estos espacios que nos brinda la radio, Luisa, para nosotros es muy importante porque podemos transmitir, podemos decir, ¿no es cierto?, las cosas que pasan, ¿no es cierto?, dentro de las cárceles, que le compete al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y también al Poder Judicial, que son los que justamente toman la medida de privar de la libertad a aquella persona que haya cometido, ¿no? Claro, mira, justamente estamos realmente en democracia y mañana tenemos la votación para elegir presidente, para elegir las autoridades, el poder aquí en Argentina. Yo hablaba con mis alumnos de adultos, ¿no? Con respecto a esto, para ver eh, con respecto a qué forma de gobierno tenemos, cómo está encarada esa forma de gobierno, qué es la democracia, por qué los tres poderes, por qué tenemos que defender esta forma de gobierno y la diferencia que tiene con otros tipos de gobiernos, ¿no? Como las dictaduras, que no las queremos nunca más porque ya hemos atravesado esa situación. Y bueno, me di cuenta, Claudio, que mis alumnos, lamentablemente, por ser analfabetos, haber tenido una vida muy dolorosa, eh, muy triste, han tenido muy poco diálogo con sus padres, si los tuvieron, y no recordaban ni siquiera el nombre de la forma de gobierno que tenemos en Argentina. Así que eso lo Bueno, estuvimos trabajando toda la sí. semana. Sí. Esto totalmente puedo decir, Luisa, que, ¿no es cierto?, para mí, ¿no es cierto?, más allá que hoy estoy estudiando una carrera, ¿no es cierto?, también me pasa como vos comentabas, Luisa, que, ¿no es cierto?, a veces uno cuando, yo en el medio libre, antes de estar detenido, Ujú. cuando era chico, yo dejé la escuela, ¿viste? Claro. Mis padres estaban ocupados, ¿no es cierto?, éramos de una clase social baja, mis padres estaban ocupados, ¿no es cierto?, en traer el alimento para la familia, ¿no es cierto? Entonces no prestaba cuidado y yo le mentía, ¿no es cierto? Sí, voy a la escuela y a 2 cuadras de la escuela doblaba, ¿viste? Me iba a vaguear. Ay, Entonces, eso nos pasa, ¿no es cierto?, porque creemos que la única necesidad que tenemos muchas veces es poder, ¿no es cierto?, evacuar la necesidad de uno, ¿no es cierto?, que en este mundo, ¿no es cierto?, que consumista que vivimos, ¿no es cierto?, que para poder permanecer en una clase social necesitamos marcas, ¿no es cierto?, Adidas, Nike, ¿no es cierto?, y bueno, a veces los padres de uno no pueden, ¿no es cierto?, darnos ese lujo, entonces uno busca cómo, ¿no es cierto?, poder adquirirlo. sí. Y bueno, y ahí es donde vos empezás, ¿no es cierto?, a deambular por los Ah, diferentes... qué importante lo que estás diciendo, Claudio. Qué importante para la juventud que nos está escuchando. Y a Que veces, muchas veces, Luisa, muchas veces nosotros no prestamos atención y, ¿no es cierto?, como padre hoy más grande, entonces, yo en mi caso, ¿no?, vos también, Luisa, en tu caso, sabemos que la edad más complicada de la persona, ¿no es cierto?, es justamente la edad cuando va creciendo, que es la edad, ¿no es cierto?, de la adolescencia. Porque el adolescente, para poder, ¿no es cierto?, integrarse a un grupo, va a adquirir y va a adoptar
las costumbres de ese grupo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser la costumbre de ese grupo? Si ese grupo usa, ¿no es cierto?, es marketinera, como decimos, ¿no es cierto?, de usar ropa de marca, entonces ese adolescente no va a crecer, ¿no es cierto?, a estar a un costado. Yo también quiero permanecer, y si quiero permanecer, tengo que usar ropa de marca, ¿no es cierto? Exacto, Y pero ahí vienen las tiene que ser complicaciones. eso, busca el adolescente, es verdad, Claudio, y el adolescente hace cualquier cosa por ser aceptado Aceptado, en un tal cual, grupo. en un grupo. Y nos pasa a todos, ¿no es cierto? Si justamente ese grupo consume, ¿no es cierto?, cualquier tipo de sustancia, ya sea marihuana, cocaína o estupefaciente, ¿cierto? Ese adolescente, para poder reintegrarse y ser aceptado, ¿cierto?, va a adquirir esas costumbres también en los demás. Claro, porque Entonces, muchas veces los otros, Claudio, los otros que ya están en esa forma de vivir, le hacen bullying a este otro que no quiere consumir o no claro. quiere tomar, o no seas vos, o no seas esto, o no seas el otro, mirá qué maricón, o lo que fuere, ¿no? No, y mirá, El- nosotros mayormente, viste, cuando a veces, ¿no es cierto?, le hacemos bullying al compañero que no quiere, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, a veces no necesita consumir o hacer tal cosa para poder ser aceptado. Pero los otros que ya están aceptados porque tienen su mismo consumo, ¿no es cierto?, su misma costumbre, empezamos a decirle, ¿de qué te la das vos? ¿Viste? Y empezamos a pichicanearlo, ¿viste? Para que se integre con nosotros, ¿viste? Que Para sea mí, uno más ¿sabes? con nosotros. Claro, ahora, para mí me estás haciendo pensar en qué importante es, claro, vos como vos decís, ¿no? Mis padres estaban ocupados en traer el alimento, en trabajar. A ver, qué importante es el diálogo con los hijos, porque si el chico no encuentra respuestas en los padres o en los hermanos, o aunque sea en algún tío o en un abuelo, las va a ir a buscar afuera y tal vez estén equivocadas. Eso en todos los Y, temas de la vida. y nos pasa como padres, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me pasaba, yo no tenía la confianza con mis viejos de poder decir cuando yo tenía algún problema, de poder, ¿no es cierto? Porque ese es lo que nos inhibimos nosotros como hijos, ¿no es cierto? Y como padres muchas veces no prestamos atención que nuestro hijo, ¿no es cierto?, está cambiado, está diferente, ¿no es cierto? Porque como estamos, nuestra cabeza está ocupada, ¿no es cierto?, para poder llevar a la mesa, el plato de comida de todos los días, ¿no es cierto? O bien poder darle, viste, lo que es vestimenta, ¿no es cierto? Ujú. No prestamos atención a lo que está pasando, ¿no es Claro, cierto? Y ese adolescente empieza a andar por el mal camino, pero por no confiar en los padres, porque lo primero claro, que van a decir, porque lo primero que decimos, mi viejo me va a cagar pedo, mi viejo me va a decir esto, mi viejo. Entonces, vos no tomás esa confianza con tu padre para claro. poder decirle lo que te está pasando, ¿no es cierto? Y es una equivocación de las dos partes, tanto Y de sí, mí que soy el adolescente y del padre que no presta atención muchas veces, ¿no? claro, claro, te entiendo perfectamente. Y ahora en este momento de nuestro país, de Argentina, ¿no? Estamos ahí en un clic de decir mañana tenemos que poner ese voto. Yo veo la juventud como muy insegura, muy no sé qué hacer. Por ejemplo, mi nieta no fue a votar en la primera parte de la votación porque tiene 16 años y si ya voy, ya voy, ya voy, cuando me entero no había ido porque tenía como vergüenza. Eso también es un estímulo que los padres le tienen que dar para que vaya. Yo por lo menos Mirá, que yo fui a justo, votar, veía a los chicos jovencitos que si sí, era la primera vez los aplaudían, y un clima muy lindo. Sí, mirá, yo, Luisa, te puedo decir que, viste, por indocumentación, porque claro. documento nunca tuve, viste, porque siempre, ¿no es cierto? Como siempre lo cuento en diferentes programas, ¿no es cierto? Ujú, Me había dedicado, ¿no es cierto?, a delinquir. claro. Entonces, no tenía documentación. La documentación la pude hacer yo
después de grande, acá en la cárcel, dentro del servicio penitenciario. Qué Y bien. voté en las elecciones pasadas, Ujú. cuando elegimos a Alberto Fernández, Sí. la primera vez que voté a los 50 años, a los 48, porque ya tengo 52 ahora, a los Sí. 48 años voté por primera vez en las PASO. Ah, Y ahí me di cuenta, Luisa, qué importante es el voto, qué importante es, ¿no es cierto?, involucrarse en la elección de la persona que nosotros le vamos a dar nuestro poder para que pueda gobernar, ¿no es eso es cierto? lo que hablaba. Eso hablaba con mis alumnos, ¿ves? Porque con respecto a Entonces, la democracia, que es en realidad el gobierno del pueblo, es nuestro, nosotros elegimos a quién nos va a gobernar y también debemos controlar que esa persona a la que vamos a votar cumpla con lo que dijo que va a hacer. y bueno, después te das cuenta, ¿no es cierto?, en las campañas políticas, Mm, diferentes, ¿no es cierto?, postulantes a ser presidente, ¿no es cierto?, mm, defender candidato, lo que prometen en las candidaturas, ¿no es cierto?, lo que prometen cuando hacen su recorrida por el pueblo, ¿no es cierto?, y viendo la necesidad de la gente, ofreciéndole, ¿no es cierto?, el oro y el moro, como diríamos, ¿no es cierto?, sí, endusándole el oído, que después no va a cumplir, porque nosotros en nuestro sistema presidencialista, ¿no es cierto?, del principio, ¿no es cierto?, de 1810, si ujú, vamos a remontarnos a la historia, sí, ¿no es cierto?, primeramente tuvimos, ¿no es cierto?, tuvimos un triunvirato, después tuvimos ¿cómo se director llama? El director supremo, supremo, el director supremo. Después claro, tuvimos, ¿no? Después, en 1826, tuvimos recién la figura del presidente que sí, fue nuestro famoso Rivadavia, que todos sí, dicen, ¿no es cierto?, que llegan al al sillón sillón de de Rivadavia. Rivadavia. ¿No es cierto? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, nosotros empezamos a tomar conciencia o empiezan a unirse, que fue todo el quilombo que tuvimos hasta 1853, hasta 1852, que Sí, Urquiza derrota a Rosa, y ahí sí, pudimos, ¿no es cierto?, de 1810 hasta 1853, recién pudimos conformar nuestra constitución, ¿no es exacto, cierto?, que fue escrita, que bueno, sabemos que fue escrita por Alberdi, ¿no es cierto?, las bases de Alberdi, claro. que historias, ¿no es cierto?, los historiadores dicen que nuestra constitución es similar o fue copiada de la primera constitución, que fue la de Estados Unidos, allá por Sí, 1787, así dicen. ¿cierto? Bueno, y todo eso, todo este conocimiento que hoy yo te puedo decir, Luisa, lo adquirí estudiando, que es la única manera que poder adquirir estos conocimientos, de saber Claro. por qué tenemos, ¿no es cierto?, nuestro Estado democrático, ¿cierto? Sabemos que para que haya democracia tiene que haber sistema, ¿no es cierto?, de poderes autónomos, que nuestro sistema autónomo de poderes van a ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Que eso ¿qué va a ser eso? Eso va a ser el refuerzo de la democracia, porque al tener los poderes, ¿no es cierto?, individuales, ¿no es cierto?, que van a ser autónomos cada poder, ¿no es cierto?, el legislativo no puede opinar por el judicial, ni el ejecutivo, ¿no es cierto?, en lo legislativo, porque sabemos que el legislativo está compuesto por dos cámaras, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el ejecutivo, ¿no es cierto?, es unilateral, ¿cierto?, Ujú, porque lo va a asumir una sola persona, claro. que es el presidente, que, con la figura del presidente, que va a ser el encargado, ¿no es cierto?, de la administración de Ujú, del país, ¿no es cierto? Y el poder legislativo, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer? Ellos van a hacer proyectos de ley, ellos van a ser las personas que se van a encargar de proyectar, ¿no es cierto?, las leyes, van a ser los que nos van a decir cómo van a ser las normas, pero la va, ¿no es cierto?, a promulgar o bien la va a aceptar el Poder Ejecutivo.
Claro, ¿no qué es cierto? importante eso, ¿no? Porque son senadores, diputados que presentan proyectos de ley, como nos decís vos, según las necesidades que se ven en las ciudades, en el país, ¿no es cierto? En cada provincia, proyectos que tienen que ver con urbanización, pavimentación, escuelas, lo Sí. que fuere. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Si nosotros, ¿no es cierto?, como país, el Ejecutivo quiere pedir un préstamo, ¿no es cierto?, internacional, que tenemos que pedir al Fondo Internacional, ¿no es Ujú. cierto? El Ejecutivo tiene que presentar el proyecto al Legislativo, ¿no es cierto?, que sean las dos cámaras, ¿no es cierto?, la Ah, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Las cámaras de senadores, por eso son senadores, ¿no es cierto?, van a representar a cada provincia. Y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, va a ser la Cámara que va a representar al pueblo. Entonces, ajá, los proyectos de ley se pueden presentar por cualquiera de las dos cámaras, ¿no es cierto? Puede ser por la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, ¿no es ajá. cierto? Ahí vamos a tener la famosa, que muchas veces por ahí, escuchándolo ahora, te llega a la memoria, que son las medias sanciones, ¿no es cierto? Una vez Ah, que sí. sanciona una cámara, la otra cámara, también la otra media sanción, pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el presidente la va a revisar, y si hay cosas que modificar, la va a llevar a revisación de vuelta y después la van a aprobar. Y el que la va a ejecutar va a ser el judicial si es el tema penal, ¿no es cierto? Claro. Así cuando uno dice proyecto, parece que fuera un proyecto, sí, tenemos que hacer esto, pero en realidad un proyecto, Claudio, son hojas y hojas y hojas de investigación, de fundamentación, ¿no es cierto? De los tiempos, cómo se va a realizar, cuándo, quiénes, muchísimas cosas hay en un proyecto. Por eso tardan tanto las sesiones en el Sí, es Congreso. verdad. Y a veces, ¿viste? Necesitan, ¿no es cierto? Por eso, muchas veces cuando hablamos de reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Podemos ir a la Constitución de 1949, la de Perón, o después la de 1957, que fue la del gobierno de facto. ¿No es cierto? ¿Por qué el gobierno de facto declara inconstitucional la reforma que fue en la reforma de Perón, la del 49? ¿No es Ujú. cierto? Y ahí vemos, ¿no es cierto? Vemos cómo es la reglamentación que nuestra Carta Magna, nuestra Claro, Constitución, que es la ley suprema, ¿no es sí. cierto? Manda, dice, bueno, ahí se puede reformar la Constitución, sí. Dice, hay un artículo en la Constitución que dice que se puede reformar en parte o en todo, ¿no es Ah, cierto? Dice, bien lo dice. Entonces, la reforma del 49, ¿qué fue? ¿No es cierto? La reforma social, porque ahí hicimos el cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Nuestra constitución siempre fue, ¿no es cierto? Antes de la reforma de Perón, nuestra constitución, bueno, ahora no me voy a recordar, ¿no? ujú. Pero bueno, y cuando hace la reforma Perón, ahí entra recién lo social. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a tener los trabajadores Claro, derechos. Entonces, sí, pues, sí, sí. al introducir esos derechos del trabajador, entonces ahí empezamos a tener una constitución social, ¿cierto? Exacto, Entonces, bueno, sí, viene el golpe de Estado, hacen el golpe de ah, Estado, el ah, gobierno de facto asume mm, y declara inconstitucional todo eso. ¿Y qué hace el gobierno de facto? Vuelve esa constitución a 1853, allá cuando recién se implanta nuestra constitución, ujú, pero le da, ¿no es cierto?, jerarquía al famoso artículo 14 bis, claro, donde, ¿no es cierto?, ahí hicieron algo bueno los militares, ¿no?, que le dieron sí, derecho a huelga al trabajador. mm, Y bueno, después tenemos la última reforma, la del 72, que dice que fue una enmienda, ¿no es cierto?, que no se toma como reforma, ¿no es cierto?, y la del 94. La del 94 que nos trajo un montón ¿no es cierto?, ahí se incorporan los derechos del niño, los derechos al medio ambiente, los derechos, ¿no es cierto?, del consumidor, se incorpora la figura del abogado del pueblo, ¿no es cierto?
Ujú. Bueno, y ahí ya empezamos a tener una constitución mucho más social, porque ya, ¿no es cierto? Ya había que reformarla para que, ¿cómo se llamó, Luisa? Y esto yo lo tuve A ver, en pregunta de examen. ¿Cómo se llamó esa reforma del 94? Cómo se conoció? no, 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 no sé. Porque para hacer una reforma, ¿no es cierto? Eh, los dos partidos más grandes, ¿no es Claro. cierto? Se llamó coincidencias básicas, ¿cierto? Ah, O coincidencias cívicas, ¿no es cierto? Porque fueron el peronismo y el radicalismo. sí. Porque en su momento, ¿no es cierto? El proyecto lo asume Alfonsín, Ujú. lo ratifica Menem y hacemos la reforma del año de 1994, que se llamó el famoso Pacto de Olivo, pero en sí fueron coincidencias cívicas, porque coincidieron los dos partidos, ¿no es cierto?, para hacer esa reforma. Entonces se llamó, es una reforma cívica, donde los dos partidos más grandes se coinciden y hacen una reforma. Bueno, para poder reformar la Constitución también tenemos que saber que son cada 10 años, no es que podemos jugar con la Constitución y Claro. decir, ¿no es cierto? Vamos a modificar la Constitución, vamos a hacer una reforma, no, ¿cierto? Porque si no, no sería serio, ¿cierto? Si no, los demás estados, ¿no es cierto? Dirían, no, es una joda Argentina, están continuamente reformando su Constitución. Por eso tuvimos la reforma del 94 y hoy, ¿no es cierto?, como fue evolucionando, ¿no es cierto?, el mundo, como fue evolucionando nuestro sistema también, ¿no es cierto?, hay cosas que ya quedaron obsoletas. Habría que, ¿no es cierto?, ya tendríamos que estar pensando en hacer algunas reformas, porque justamente Ajá, en esa reforma podemos reformar el Código Penal también. claro. Entonces, Y esperemos entonces que con ahí, este nuevo gobierno se trate ese tema, ¿no? De la reforma, porque todo fue cambiando, la sociedad es otra completamente diferente y no podemos seguir con esa reforma del 94, nos dijiste. Así la que última bueno, reforma se hizo en el año 94, sí, quizás. Entonces, exacto. ahora ya necesitamos una reforma, ¿no es cierto?, en todos los sistemas, porque, ¿no es cierto?, reformar la ley suprema, ¿no es cierto?, la ley fundamental, eso traería nuevos cambios y podríamos, ¿no es cierto?, adquirir herramientas para poder modificar el Código Penal o el civil y comercial. Claro, sí, 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 seguramente. Y bueno, Bueno, y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de saber todo esto que bien dicen, ¿no es cierto?, que un ciudadano no puede ignorar, ¿no es cierto?, lo que está escrito en nosotros las ay, llamamos nuestra sí. Carta Magna, o nuestra Constitución, o la Ley Suprema, Y lo ¿cierto? Porque ignoramos, todo, Claudio, yo lo ignoro. Una pero vez bueno, leí el 14 bis y ahora ya, bueno, sé que es de los derechos del trabajador y demás. sí. Pero si me decís a ver qué dice, no, Bueno, yo no me la... y este es justamente lo que nos tenemos que evocar los padres, ¿cierto? Yo no tuve la suerte de que mi viejo me haya hablado de la Constitución, o me haya hablado de Alberti, me haya hablado de Rosa, de Belgrano, San Martín, ¿no es cierto? Pero nosotros como padres, ¿no es cierto?, en este mundo que va cada vez evolucionando más, ¿no es cierto?, tenemos que hacer ese parate y tomar qué sé yo, un mate, un café, un vaso con leche con nuestros hijos y sentarnos y explicarles por qué es importante saber de la Constitución, por qué es importante saber que tenés derecho y obligaciones, Claro. ¿cierto? Y no, Porque así Claudio, como y tenés derecho, nosotros y los patrones también, ¿no? Que emplean y no le dan la seguridad al trabajador cuando en realidad la Constitución dice, ¿no? Que el trabajo, lo estoy leyendo acá, en sus diversas sí, formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, y más todavía habla el 14 bis. bueno, pero sí, sabemos que tenemos un montón de derechos, pero
vivimos en un mundo capitalista donde el empresario, el patrón, ¿cierto? Va a mirar para su bolsillo, dice, no va a mirar para ¿no es cierto? Para el beneficio del empleado. Sí, Y ahí tendríamos que nosotros, como padres, ¿cierto? exacto. Incentivar a nuestros hijos que lean a Marx. Carlos Marx fue un Sí. economista, Ujú, un filósofo, ¿no es ujú. cierto?, que escribió justamente un libro que se llama ¿cómo era que se llamaba el libro de Marx? Que enseña del proletariado, ¿no es cierto? Enseña que Claro, el proletariado, cómo lo explota, ¿no es cierto?, más el bien. sistema capitalista al trabajador, ¿no es cierto? Y hay un libro que, bueno, no me acuerdo ahora bien el nombre, ya me voy a Sí, acordar, y viste, habla de cómo el trabajador, si se da cuenta que la fuerza de trabajo que quien le da ¿no es cierto?, al capitalista, todo lo que puede llegar a tener, ¿no es cierto? Si el trabajador se diera cuenta, ahí se hace una revolución, ¿no es cierto? Y toma todos los medios de trabajo y lo claro, hace para ello y ya existiría una clase social, ¿no es cierto?, de claro. igual. Y Pero sí, bueno, pero hay grandes es, poderes que se abusan de la necesidad, ¿no es cierto?, de la crisis económica, se abusan y entonces emplean a las personas con muchísimas horas de trabajo, sin las pero condiciones bueno, y ahí es donde mínimas. tenemos justamente a colación de todo lo que venimos hablando, Luisa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a Sí, brindarle, con nosotros con nuestro sufragio, nuestro voto, le vamos a dar sí. ¿no es cierto?, el poder a una persona para que sea nuestro representante, porque bien dice que el pueblo no libera, ¿no es cierto?, sino por medio de sus representantes. Ujú. Entonces, si nosotros vamos a votar a un representante, ¿cierto?, tenemos que votar con conciencia, saber que ese representante, más allá de todo, ¿no es cierto?, de su campaña política, de su discurso político que hizo, ¿no es cierto?, sabemos que el pueblo tiene que apoyar al que nosotros representamos, pero el que nos va a representar tiene que también mirar por el pueblo. Pero Pero más estos grandes bien, economistas, estos grandes empresarios, ¿no es cierto?, sabemos que allá, ¿no es cierto?, antes de la Revolución Francesa, sabemos que la burguesía, ¿no es cierto?, fue una nueva clase social que se empieza a formar allá por 1700, 1800, ¿viste? sí, ¿No? Que justamente las leyes y las normas, ¿no es cierto?, muchas veces esta gente que tiene plata las hace a su, para su conveniencia, ¿no es más cierto? bien. Y compran y nos compran al político, nos compran al que nosotros votamos hoy para que nos represente. Entonces, ese que nos representa, ¿no es cierto?, no va a mirar por nosotros, va a mirar por su economía y por la economía, ¿no es cierto?, de los grandes poderosos. Claro, porque a mí me parece, yo siempre pienso esto, mira, no sé si estoy equivocada, ¿no? Que no tenemos que pensar en una persona que nos va a salvar o que va a hacer las cosas bien, sino tenemos que ver a la persona junto con su movimiento político y junto con todas las personas que tiene a su alrededor, su equipo de trabajo. Porque una sola persona no puede hacer nada, porque si está muy sola esa persona, cuando sube al poder, empiezan las presiones, 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 y se da vuelta, Claudio, como Y un mira, pez. Luisa, viste los diferentes presidentes que hemos tenido, ¿no es cierto?, de Sí, diferentes partidos políticos también. Vos fíjate, Luisa, que ¿cierto?, viene un partido, gana un presidente que del partido, ¿no es cierto?, sin ir más lejos del PRO, vamos por el PRO. ¿Qué hizo el PRO cuando asumió? Todas las cosas que habían hecho ya Fernández, ¿no es cierto?, Cristina, la dejó varada. así. Dejó varada, ¿no es cierto?, dejó varada esas construcciones, dejó varada esas, esas rutas que estaba haciendo Cristina, ¿no es cierto? Y es como que una lucha entre ellos, ¿viste? Entre partidos políticos, pero ¿quién no termina pagando? ¿Quién termina pagando esa Otro. ineficacia que hace el gobernante en ese momento? Nosotros, el pueblo, va, Pero ustedes, qué, porque pero sí, Claudio, qué tema.
y en todos los aspectos, no solamente en el tema obras, ¿no? Edilicia y demás. En educación, ponele. En Cambia el todo, sí, gobierno, te lo digo yo porque tengo como 40 años en el sistema educativo. Cambia el gobierno, cambian los planes de estudio, pero en sí, nosotros los maestros nos miramos entre nosotros cuando leemos un nuevo currículum educativo y realmente nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, cambiando las palabras. sí. Nada más que por el hecho de cambiar lo que estaba, lo que hizo no, porque lo hizo tal gobierno, nosotros tenemos que hacerlo diferente. Mentira. ¿Por Sigue qué tenés que apoyando hacer? eso que hizo el gobierno, sigue No, apoyando, ¿no es cierto? eso. Luisa, vos, ¿no es cierto? Vos estuviste en el poder, ¿no es cierto? Que yo, como en tu rubro, ¿no es cierto? Que sos docente. Ujú, Fuiste inspectora, vos diste tal normativa, ¿no es cierto? Vengo yo como, bueno, se te terminó tu gestión, ingreso yo a la gestión, ¿no es cierto?, claro. también de inspector, ¿no es cierto? Entonces, no vengo a cambiar, no tengo que cambiar, no, bueno, voy a ver qué hizo Luisa, listo, mira, Luisa hizo esto, sigo esa línea, ¿entendés? Claro. Porque no es que porque yo llego a lo que hizo Luisa, listo, ya está, ahora voy a hacer lo nuevo, porque los perjudicados son nuestros adolescentes, Se nuestros atrasa niños, ¿no es todo. cierto? Ya, Y volver a empezar, siempre como volver a empezar. Y sí, así sí. nos pasa con los mismos gobiernos, ¿no es cierto? Ahora, Sí. sin ir más lejos, ¿no es cierto? Hay algo que yo aprendí ya de grande, ¿no es Ujú, cierto? La conciencia, de saber cómo vamos a votar, ¿no es cierto? ¿Qué idea, ¿no es cierto?, tomamos de ese dirigente o de ese político, ¿no es cierto?, que nos va a representar. ujú. ¿No es cierto? Ahora el domingo, mañana vamos a tener justamente ese es decir, un nuevo presidente, porque mañana se decide quién va a ser presidente. Sí, Y vos yo sabés la verdad, que... la verdad, Luisa, Sí. no, yo no soy de ningún partido político, ¿viste? No soy fanático ni del A peronismo, mí me del pasa eso. radical, Mm, ¿viste? Pero los veo a los dos. ya, Lo miro a Milei, lo miro a Massa. Yo estuve escuchando, me interesé en toda la campaña que hicieron, porque viste que todo fue televisado, ¿no es cierto? sí. Los diferentes debates que también se Debates. hizo, los debates, ¿no es cierto? Y yo digo, viste, cómo se acusaban uno al otro y decían, vos que sos amigo de la Burrich, vos que le decía, Massa le decía a Milei, vos que le dijiste que Patricia era una montonera, fuiste a pedir alianza, y vos que tenés todo eso, que está con todos los chorros. Yo digo, y nosotros, ¿no es cierto?, que somos los que lo vamos a votar. Decimos, mirá estas dos personas, ¿no es cierto?, Claro. peleándose por ser el dirigente del país. Y mirá cómo, ¿no es cierto?, Se si lo hacemos comportan. normalmente, lo hacemos normalmente y vemos, ¿no es cierto?, que tenemos que elegir, aunque sea para la sociedad de fomento, ¿no es cierto?, el presidente de la sociedad de fomento. Y nosotros vemos que los dos candidatos de la sociedad de fomento, uno le dice, no, porque vos sos chorro, no, porque vos sos aquello. No votamos ninguno de los dos. Más bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Entendés? Porque no, Vos voy a sabés, decir, Claudio, que esta semana fui acá al Banco Provincia de mi ciudad y el cartel que estaba en la puerta decía, si dinamitan el Banco Central y privatizan el Banco Nación, el Banco Provincia estará sentenciado. No a mi ley, el 19 del 11 votemos en defensa propia. Me gustó la verdad eso. Votemos en defensa propia. El mal menor, digamos. porque nosotros, bueno, nosotros, viste, ahora como estudiante universitario, muchas veces nosotros hacemos la extensión universitaria, Ajá. nosotros íbamos a los pabellones, porque, bueno, Ah, en este penal que estoy en Olmo, hay 2.800 detenidos, donde no hay, ¿no es cierto?, plazas para que puedan bajar los 2.800 presos a estudiar. claro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, como estudiante universitario, muchas veces nos tomamos el compromiso, está bien, no podés venir para acá, entonces vamos nosotros para allá. ¿Entendés? Y ahí y hablamos así de política, como estoy hablando así de vos, si Claro. bien, como te dije bien, no soy
partidario de ningún partido político, Muy no soy bien. fanático de, ¿no es cierto? Pero tengo mi conciencia, tengo, ¿no es cierto?, mi opinión, tengo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ser consciente. Entonces, hablando así con los pibes, ¿no es cierto?, decíamos, y ella, le buscamos todo el currículum, porque viste que nosotros tenemos, podemos ver la televisión, y a Massa lo conocemos, ¿no es cierto?, de las Sí, diferentes alianzas que hizo. Entonces, es claro. decir, y terminamos y vamos a terminar votando todo dentro de las cárceles, vamos a terminar votando, ¿no es cierto?, como decir, al que me va a dar un alivio, porque no vamos a votar con conciencia para decir, sí, lo voto a Massa porque Massa va a ser un buen dirigente, va a ser un buen presidente, sino por no votar a Milei, ¿no es cierto? Claro. Entre los dos males, prefiero un mal conocido, que votarlo a Massa, que va a ser, ¿no es cierto?, un poco El más mal menor, retorcer, ponele. Ay, un mal menor, sí, por decirlo, ¿viste? Porque nosotros siempre le llamamos, ¿viste? Le decimos que, ¿viste? Que dentro de lo malo, bueno, vamos a quedarnos con este, que va a ser lo más liviano que nos va a dar, que para nosotros sería, ¿viste? Garantista, ¿viste? Porque si vos claro. viste todo lo que propuso Milei para las cárceles, para el Código Penal, Ay, endurecer las qué lindo. penas. Qué interesante debe Sí. ser. Acá una ráfaga de viento me abrió la ventana, me tiró y me Ah, cerró la puerta. dale, Claudio, Luisa, dale, vos seguí, qué, vos cerrá la ventana que yo sigo hablando. sí, Entonces, para toda la gente que nos está escuchando y pidiéndole disculpas por, justamente por lo que a Luisa le acaba de pasar, ¿no es cierto? Yo le digo a toda la gente, y disculpen de mi lado tan humilde, ¿no es cierto?, que tenga conciencia que vamos a votar. ¿No es cierto? Si bien sabemos, ¿no es cierto?, que mi ley propuso un montón de cambios, también Massa también propuso un montón de cambios, pero sería una línea garantista para poder seguir llevando nuestro país adelante, por nuestro futuro, por nuestros hijos, ¿no es cierto?, por nuestra familia, porque yo, si bien más allá que estoy detenido, yo tengo mi familia en la cual los problemas que tienen ustedes también lo tiene mi familia. Entonces, más allá de donde estoy yo, de mi lugar, de mi humilde lugar, de que estoy detenido, le pido a la sociedad que tenga conciencia de votar. ¿No es cierto? Eso es lo que siempre le digo. ¿No es cierto? A mi familia se lo digo continuamente, que ellos sepan, ¿no es cierto?, que no vayan a votar a la bronca porque Alberto Fernández no hizo lo que prometió. ¿No es claro, cierto? Y que claro. Massa, pero que nos fijemos bien lo que vamos a votar, porque esta persona que va a asumir el gobierno lo va a hacer por 4 años. Claro, Y decir 4 años no es decir mañana, ¿no es cierto? Son cuatro exacto. años que, si uno no toma conciencia del voto que va a dar, van a ser 4 años de sufrimiento, ¿no es cierto? Así como nos pasó cuando, ¿no es cierto?, se le acababa la gestión a Cristina, se había postulado para presidente Daniel Scioli, Ujú. ¿no? Y la gente de voto de bronca, porque Cristina no había hecho, ¿no es cierto?, todo lo que había prometido, terminan votándolo a Macri. Y fue lo que nos pasó, ¿no es cierto?, con la gestión de Claro. Macri, en el cual quedamos endeudados, que Sí, va a venir este gobierno, va a venir otro gobierno y otro gobierno, y vamos a seguir pagando la deuda que hasta el día de hoy no sabemos en qué se invirtió o dónde está ese fondo que fue Macri a pedir antes de ujú. dejar su gobierno, Yo ¿no? creo que Entonces, tenemos esas que, cosas, ¿sabes qué? Se me ocurre ahora decir que tenemos que pensar, los argentinos, de dejar nuestro ego de lado. A ver, si vos que nos estás escuchando, tenés la suerte, ya sé, porque laburaste día y noche y tenés un buen pasar. Sí, porque me rompí el alma, por eso tengo mi casa, mi auto, ya lo sabemos, pero también tuviste suerte para poder estar en una buena situación social. A ver, no te olvides de la gente que está en otra condición social, que no tienen trabajo, que tienen que estar con trabajos muy precarios, que son, o sea, suponete, las personas que van con su carro, yo tengo a mis alumnos, salen a la mañana tempranito para juntar sus papeles, sus cartones.
lo hacen con toda dignidad, sí, pero no es el trabajo que haces vos, al que te estaba hablando recién, que estás en tu oficina, sentadito con aire acondicionado, calefacción, cafecito a la secretaria. No, no. Mis alumnos salen de la mañana temprano a la noche a juntar sus cartones para tener los centavos, los pesitos para poder hacer la comida para sus hijos. Entonces, no estás vos solo en la sociedad. Tenés que votar a alguien que piense en esa gente. Yo no entiendo, Claudio, cómo todavía hay argentinos, ¿no? Que dicen, sí, porque los planeros, sí, porque, no sé, esas cosas tan denigrantes que lo dicen de esa forma, ¿no? Despectiva, cuando en realidad estamos en una crisis total que la ha provocado el poder político año tras año. Ellos Y es no tienen verdad, la culpa, pero ellos ahora, si no tienen ese plan, no tienen cómo darle de comer a su familia. Pero no y hay sé. que ser, pero también hay que hacer, viste, un balance, Sí, decime. Luisa, Mm, de justamente de los planes sociales, ¿no es cierto? sí, Porque yo como Estado, ¿no es cierto? Y eso que soy humilde y voy a hablar, sí. ¿no es cierto?, de la clase social baja. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros le decimos, el Estado tiene que ayudar. El Estado tiene que, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que cubrir las necesidades que necesita la persona, ¿no? Pero son las Pero, necesidades que él creó, que lo creó el bueno, pero mismo también, poder político, porque no dio un trabajo como la gente, porque no dio educación, porque no dio salud. Hay que pensar de la bien, otra pero ¿qué manera. pasa? Pero ¿qué pasa, Luisa? Vos fíjate, ahora el gobierno, quizá la sociedad no está al tanto, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, como el máximo ejecutivo de la provincia es el gobernador, ¿no? El gobernador invirtió, te voy a decir una cantidad y no quiero, ¿no es cierto?, volasear o decirle una mentira al oyente, ¿no es cierto?, pero es más o menos una cantidad de 80 a 90 millones de dólares para hacer el complejo Merlo, ¿no es cierto? En la ciudad de Merlo, ¿no es cierto?, que va a ser Moreno, Merlo, Castillo, toda La Matanza, toda esa parte ahí, hicieron un complejo de cárceles nuevas, que valió Cárceles, 90 millones de dólares, ¿no es cierto? cárceles. Cárceles, hizo Ah, un complejo de cárceles con 90 millones de dólares. Lo hizo el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno que quizá mañana sabemos bueno, que sabemos que se va a ir, ¿cierto? Pero lo hizo el gobernador que volvió a ser votado y va a estar por 4 años más de gestión, mm, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como sociedad, a esa persona que votamos, que nos dé, nos tiene que dar, nos tiene que decir en qué gasta, por qué gasta. Vos fíjate, estamos haciendo más cárceles, estamos haciendo cárceles. ahí está. Y yo con eso, yo como gobernante, o vos como gobernante, Sí, Luisa, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Yo tengo 90 millones de dólares. Bueno, Luisa, yo quiero que se extermine la inseguridad. Entonces, empiezo a armar cooperativas o empiezo a darle capacitaciones laborales Ahí a la está. gente que está privada de su libertad. ¿No es Laburo. cierto? Y te voy a dar a vos un subsidio, ¿no es cierto? Mira. No te lo voy a regalar, te voy a prestar una cierta Claro. cantidad de plata para que vos te hagas tu microemprendimiento. ¿No es cierto? Esto funcionaría, ¿no es cierto?, redondo. ¿Por qué? Porque si yo, Luis, a vos te doy, ¿no es cierto?, 2 millones de pesos para que te hagas tu microemprendimiento de chapas, ponele. Claro. A vos, Claudio, te voy a dar 2 millones también, pero para que te hagas tu microemprendimiento de clavos. Claro. A vos te voy a dar 2 millones para que hagas tu microemprendimiento de madera. Y vos fíjate que esto es un círculo vicioso que se hace, porque vos para hacer tu casa vas a necesitar clavos, yo voy a necesitar chapa, voy a necesitar madera, vos también. Entonces, ahí está el comercio, ¿cierto? Ahí hacemos Claro. funcionar la economía. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Mm, Las cárceles, ¿no es cierto?, es un negocio para el pero Estado. más bien. Entonces,
Y la sociedad se piensa, ¿no es cierto?, que aquella persona que cometió el delito, ¿no es cierto?, tiene que poder irse en la cárcel, Claro, pero mientras yo me esté pudriendo en la cárcel, vos, ustedes, van a pagar mi estadía acá adentro. ¿Cierto? así es. Y traja la función que tiene, ¿no es cierto?, que para que fue creada la cárcel fue para hacer. El artículo 18 de la Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias, que serán para reinserción y no para castigo. ¿No es cierto? Y como yo vivo hoy en la cárcel, Luisa, ¿no es cierto?, me voy resentido con la sociedad. Y no salgo a buscar un trabajo. ¿Entendés? Quiero robar, quiero Claro. hacer cosas, ¿no es cierto? Y vuelvo de vuelta a la cárcel. Y vos me seguís manteniendo. Ujú. Y vos me seguís manteniendo. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? ¿No es cierto? Enfermamos a este y le pagamos los remedios, lo enfermamos y le pagamos el remedio, lo enfermamos y le pagamos el remedio. Así, Entonces la sociedad se tiene que involucrar y decirle al gobernante, ¿no es cierto?, preguntarle, ¿en qué gasta esto? Porque si claro. yo le doy, si yo te estoy votando, entonces vos me tenés que dar explicación a mí, porque lo dice la Constitución, el gobernante tiene que dar explicaciones, cosas que no lo dan, Exacto. no lo dan. ¿Entendés? ¿Por qué no lo dan? Porque justamente como la gente está ocupada, ¿no es cierto? La gente de clase baja está ocupada, ¿no es cierto? Y por su necesidad, no le está pidiendo explicación a este. Pero los grandes empresarios sí le piden explicaciones. Sí, pero deben Y esos estar, grandes empresarios son los que hacen las normas de claro. trabajo, ¿no es cierto? Y así ese círculo Nadie le siempre está acá pregunta, arriba. nadie le pregunta al pueblo, Claudio. Eso es lo que está mal, realmente. Pero ¿qué pasa? Pero el pueblo mismo, ¿no es cierto?, dejó de Debería. preguntar. Mm, Dejó de preguntar, no le Es pregunta, ¿no es cierto? Bueno, a ver, yo te voté, a ver, ¿qué hace con esto? ¿No es cierto? ¿Qué hace con esto? ¿Qué hace con esto? Porque la gente no quiere movilizarse, viste que mayormente la gente se moviliza porque por necesidad. ujú. Cuando hay falta de algo, la Sí, gente se levanta, se moviliza. Pero ¿por qué no vamos un domingo, nos juntamos todos los que más podamos, vamos al pueblo, al frente de la Casa de Gobierno y le pedimos explicación al presidente por qué pidió un préstamo y si nosotros, la Argentina tiene recursos para poder tener eso. ¿Por qué tenemos que ir a pedir a Estados Unidos, ay, no. allá al FMI, para seguir endeudándonos cada vez Es- más? ¿No es cierto? Y que ya, ¿no es cierto?, y si nosotros tomamos conciencia, ya no somos un país soberano, ya somos una colonia. Somos una colonia norteamericana, Luisa. Así es. Debemos tanta plata, ¿no es cierto? Le debemos tanta Claro. plata al FMI, le debemos tanta plata a Estados Unidos, que vos fíjate que la vez pasada, esto te hablo, hará de un año y medio atrás, nosotros habíamos hecho algo comercial con China y Estados Unidos se oponía a que nosotros tengamos el mercado, ¿no es cierto?, con China. Ujú. Bueno, después de tantas luchas que el pueblo no debe saber tampoco de esto, capaz que No, o sea muy poco lo que se sabe, después de no. tantas luchas, ¿no es cierto?, diplomáticas, hoy en el sur tenemos una base, ¿no es cierto?, China, Ujú. pero Estados Unidos se oponía. Salió diciendo en los medios, ¿no es cierto?, una canciller norteamericana que Argentina se fije en los negocios con quién hacía. Porque si yo te doy fiado a vos, Luisa, Claro. vos no podés ir a comprar con plata al almacén de al lado. Vos me tenés que pagar Exacto. a mí y me tenés que sacar a mí, porque este es como el negocio del Muy barrio. bien. Mm. Y si yo te doy libreta a vos, ¿no es cierto? Te financio, te financio, te financio. Después vos con un poquito de plata no podés ir a comprar al mercado, al almacén de Pero al lado, me tenés seguro, que más comprar a bien. mí. Claro. ¿Entendés? Claro, eso Y, porque y eso es lo que nos pasa. nos endeudamos y después, como vos decís, somos colonia y eso es lo que tenemos que evitar, Claro, independizarnos de alguna manera, ¿no? Demostrar y, y que esto, podemos. y esto tiene que ser, ¿no es cierto?, una algo que tienen que ser los padres. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos en la mesa y hablar de política en la mesa, hablar de cómo, ¿no es cierto?, nuestra constitución, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Claro. Yo, mira, Luisa, soy padre
de Rita, de mi hija de 9 años, y de Ajá, Claudio, que tiene 8 años. ajá. Y yo, Rita ya tenía 3 años, cuando ya tenía conciencia, yo hablaba con ella como, ¿cierto? Como si estaría hablando con vos, así, ¿cierto? Mira Como qué padre e hijo. bueno. ¿No es cierto? Muchas veces me pasa acá escuchar que muchos padres le dicen a sus hijos que están en una fábrica. ¿Entendés? Entonces yo, cuando mi hija tuvo ya, que yo veía que ella que razonaba, yo le dije a ella, papá está en la cárcel. Claro, La madre se me enoja a mí, ¿no es cierto? Me dice, ¿por qué le decís a tu hija que vos estás en la cárcel? ¿Y de dónde estoy? claro. Digo, que estoy en un taller mecánico, le No, digo, en un departamento de 5 estrellas, estoy en la cárcel. Entonces, ¿y sabés por qué se lo digo a mi hija? Le digo, porque yo el día de mañana, si mi hija me miente, yo no le puedo decir a mi hija por qué me mentí. claro. Porque el que le enseñó a mentir fui yo. Porque yo le mentí cuando ella era chica diciéndole que yo estaba en una fábrica. Mi hija tiene que decir. La madre me decía, sí, pero es chica y va a hablar. No importa que hable. Mientras Sí, diga la verdad, hablar con no la importa verdad. que lo diga. Porque va con la verdad a todos lados. Ah, ¿Cierto? Y a los 5 años, a los 5 años que Rita que iba al jardín, ella dice a la maestra, mi papá está en la cárcel, mi papá está preso. A la mamá de mi hija le dio vergüenza. Y ah, yo la felicité a mi hija. Está bien, hija, usted tiene que decir la verdad. ay, qué bien. ¿Cierto? Y hoy, ¿cierto? Tiene 9 años, Claudio tiene 8, Mm, en el cual la vez pasada me comentaban, porque justo Claudio se había comprado una bicicleta y se había pinchado. Bueno, mi hijo, yo por teléfono le decía, bueno, mi hijo, tenés que aprender a emparchar la bicicleta, y porque sí, papá no está. Me dice, ¿cómo hago? Digo, tenés que agarrar una llave francesa, así, así, y tenés que hacer así. No tenemos, papi. Dice, mirá, dice, el otro día dice, íbamos por la vereda y había una llave francesa grande. Dice, yo lo iba a agarrar, dice, pero me acordé lo que siempre vos nos decías, ¿por qué está en la cárcel? Por agarrar cosas que ay, no eran mi tuyas. amor, qué Entonces, genios. ¿eh? Para mí eso fue, viste, me llenó el corazón, Hermoso. porque eso que yo le podía transmitir a mis hijos, ¿no es cierto? Ellos lo Claro, tienen muy en su mente. Entonces, los muy padres bien. no tenemos que mentir, los padres tenemos que decir la verdad, más allá de lo que nos duela y que nuestros hijos sean chicos y comenten después, pero lo hacen inocentemente, no lo hacen, ¿no es cierto?, con maldad, ¿no es cierto? No lo hacen con Claro. esa maldad de decir. Con esa Entonces, nosotros, naturalidad, porque vos buscaste ese camino de la naturalidad, de la verdad, naturalizaste tu condición de estar preso, porque estás cumpliendo con la sociedad, estás cumpliendo una yo pena, cometí un delito, cometí un delito en el cual lo estoy pagando y la sociedad el día de mañana, ¿no es cierto? Por eso ya me privaron de mi libertad, el día de mañana la sociedad no me puede apuntar con un dedo, vos o tal cosa. Es ¿Mm? doloroso, ¿no es cierto? Y a veces decirlo tan así natural como, ¿viste? Como lo estamos diciendo nosotros. Sí, Yo ya pagué, sí. entonces ya pagué, voy aprendiendo porque estoy estudiando, voy aprendiendo cuáles son las normas, ¿no es cierto? Voy aprendiendo cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, porque también así como tengo derechos, tengo obligaciones. ¿No es cierto? Ya sé que, ¿no es cierto?, soy consciente, más allá de que me tomó un montón de años por rebeldía, ¿no es cierto?, por no querer acatar las normas, ¿no es cierto?, porque yo era rebelde, hacía lo que yo quería, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy ya más grande, ya soy papá, tengo 2 hijos, mi cual me Ah, necesita. Entonces, todo eso, viste, uno va tomando, a veces hace cosas que no toma, no mide las consecuencias. por Pero supuesto. después cuando ya llega a una edad, que sos padre, que tus hijos te necesitan, ya vas tomando conciencia. Entonces vos decís, bueno, loco, yo tengo que también, ¿entendés? No puedo ir contra el mundo. Yo tengo que ir a favor del mundo. Entonces, ¿el mundo cómo se maneja? Por norma, por derechos, ¿no es cierto? Por Exacto, obligaciones. Entonces, yo también tengo que ser uno más, ¿no es cierto? Para demostrarle a mis hijos que, ¿no es cierto?, que ellos también, para poder ser una parte de la sociedad, no el incluido como fue su papá, ¿no es cierto?, que lo encierran por cometer delitos. Entonces, ellos, para ser parte de la sociedad, tienen que regirse por norma, por obligaciones, por derechos. ¿Sí? Y muy lo bien. dije, una vuelta lo dije, viste, nos toman una evaluación y teníamos que hacer un test y el derecho político, en una materia de derecho político.
y se lo comenté, bueno, lo escribí, después la profesora nos fue comentando y salió este tema justo. Le digo, yo fui siempre un quebrantador de la norma, le digo, Ujú. entonces yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo. Entonces ellos tienen que aprender que como hay derecho, también hay obligación. Bueno, ahí, un 8 me saqué, así que Ay, muy mal no lo llevé, Luisa. muy Un 8 me bien. saqué en político, un derecho Ah, político ahí. claro que ¿Eh? sí, genial. ¿Sabes algo que nunca te pregunté, Claudio? O tal vez me lo dijiste y ya me olvidé. Si tenés hermanos. Sí, tengo hermanos, Luisa, tengo 4 hermanos, bueno, ¡Ah! ¿Varones? nuestra, sí, 4 hermanos varones, tengo un Mm, hermano fallecido, también varón, ajá. eh, ¿viste? También ellos estuvieron en el delito, estuvieron Claro. detenidos, ¿Tus padres hoy viven? están los dos en Eh, libertad, tu, tu papá y ¿viste? tu mamá viven todavía? Mi papá falleció en el 2020 Ah, y mi mamá, después de que falleció mi papá, tuvo, viste, ella tiene diabetes, se ah, pinchó, viste, el dedo, se le ah, fue infestando y le cortaron el pie. ¿Viste? Entonces, ahí está, viste, lo que muchas veces a uno le pasa acá adentro y cuando sale afuera no, muchos vuelven, otros quieren volver más. Y justamente estos mis hermanos hoy están con mi mamá, ¿viste? Y yo los aliento de acá adentro, claro. que vayan a golpear puertas, porque muchas veces nosotros por juicio no vamos a golpear puertas, Luisa. Sí, ¿Entendés? más Por bien. creer que, por decir que, ¿no es cierto? ¿Qué voy a pedir? Si yo Claro. puedo ir a robar, ¿viste? Y a veces vos decís, terminás pagando por no ir a golpear esa puerta y decir, no tenés, no es que me vas a dar todos los días. Que yo de última te corto el pasto, Sí, sí, te tengo que arreglar el hall, se me corrió una chapa, arreglala. claro. Y ahí ¿no es cierto? Me llevo el pan de Ah, diario, el pan de cada día que llamamos nosotros, ¿no? Entonces a mi hermano claro. siempre lo aliento y le digo, sí, anda a tal lado, anda a tal lado. Ujú. Cuesta, porque, viste, al ser humano le cuesta decir, ir a pedir o decir, dame una mano, Claro, ¿viste? sí, Pero no, no después es de pasar todas verdad. estas cosas que pasa acá adentro, muchas veces, viste, Siempre hay ya personas buenas que te van a ayudar. Por ahí siempre hay, está ¿verdad? el que ni te va a saludar, ¿no? Pero vas a encontrar personas buenas. Acá siempre pasa Siempre hay, que Luisa, siempre hay personas buenas ayudamos, que ayudan, sí. Y tenemos bueno, que... y nosotros dentro de acá de las unidades, Ujú. viste que siempre hablamos de cooperativas, ¿viste? Claro. Entonces, se arman esas cooperativas que se llaman, viste, economía popular, Ujú. donde fue reconocido por el Estado, ¿no es cierto? La economía Bueno, popular, donde le dieron, ¿no es cierto? Tienen, eh, se arman unas cooperativas y toda aquella persona que sale a estar detenido, ¿no es cierto? Y tenga ganas, porque no es solamente salir a estar detenido, sino que tener ganas, tener que tener voluntad sí, sí, sí. y recurrir a la cooperativa te Te toma como ayudan. empleado, Mira, ¿no es cierto? Y ahí empezás, quizá por ahí no está tan regulado el sueldo de un cooperativista como claro. puede ser una empresa privada, ¿no? Mm, Que gana 180, 190, bueno, hoy el claro. sueldo está como 200, 300.000 pesos Sí. eh, Ujú. quincenal. Y quizá vos con la cooperativa no va a ganar eso, pero loco, acá nosotros no hacemos un guiso pidiendo una cebolla por un lado, un pedacito de una papa por otro lado, medio paquete de fideo por allá. Y yo creo que si la gente, vos le demostrás que quiere cambiar, la gente te da una mano. Por Te da una mano supuesto así. que sí, por Mirá cómo supuesto. nació Luisa, sin conocernos usted misma, nos dio este espacio Sí, donde nosotros podemos hablar de todas las necesidades, las claro que vejaciones, sí, ¿no es cierto? De las cosas que a claro que veces sí, Claudio. la sociedad no ve. Y Ujú. así como usted, ¿no es cierto?, que nos brindó este espacio, yo creo que en la sociedad hay miles de personas que están dispuestas a Por ayudar a una supuesto, persona que necesita. por supuesto que sí, Claudio. Bueno, ay, que tengamos mucha suerte mañana. Nos vamos yendo, ¿qué te Mañana, parece? Ay, Dios, juntemos las la verdad. manitos. La Eh, verdad que mañana va a ser, viste, algo crucial para nuestro país, ¿no es cierto? sí, Para nuestra sociedad, sí, sí, donde, qué sé yo, hablar de conciencia o decir, ¿no es cierto? Tampoco es decir anda a votar a este o anda a votar a aquel, que la gente sepa, ¿no es cierto?
cuando va a poner su voto, ¿no es cierto?, que sepa que lo va a hacer con conciencia, claro, ¿no es cierto?, que lo va a claro. hacer con esa convicción Con de saber bronca. que es el, No, no lo ¿no es hagan cierto? con bronca, ¿no es cierto, Claudio? La, No lo que hagan. la bronca no lleva a nada, la bronca nos lleva a estar peor Claro, de lo que estamos hoy. sí, sí. Entonces, muchas veces siento que esa gente que vaya a dar el voto mañana diga, esto lo hago con conciencia. Así es. Así Bueno, es. Claudio, nos vamos hasta Bueno, la semana que Luisita, viene. la verdad que siempre va a ser un placer compartir este espacio con vos, también Así a es. toda la audiencia, siempre por escucharnos. Bueno, hoy este programa de hoy fue, ¿no es cierto?, medio salido de la galera. Espero que le haya gustado a la gente este programa que hicimos hoy, hablar un poco de la política, un poco de, ¿no es cierto?, de la vida de uno, ¿no es cierto? Y listo. Así que le doy gracias a toda la audiencia de cualquier parte del mundo que nos escuche. Este es el colectivo por los derechos y ahí seguimos y nos encontramos la semana que viene.